Mi nombre es Jair García y comenzaré la exposición en la parte de la historia de la familia Toyoda. Me parece, la historia me parece muy interesante ya que nos permite conocer parte del porqué de el surgimiento de ciertas herramientas o incluso filosofías del sistema TPS. Dice, Sakichi Toyoda, artesano e inventor, creció a finales del siglo XIX en Nagoya. Por aquel entonces en Japón, la industria más importante era la industria textil. Al ser la industria más importante, Japón decide alentar al surgimiento de varias industrias rurales diseminadas por todo el país. En estas industrias trabajaban regularmente amas de casa, que por decidir que realmente trabajaban queriendo ganar un sueldo extra de la parte de los quehaceres del hogar que tenían en ese entonces. Sakichi Toyoda de niño aprendió por parte de su padre la carpintería y a estos conocimientos no se los guardó. Comenzó a ponerlos en práctica. Empezó a fabricar telares manuales que eran más baratos y trabajaba mejor que los existentes hasta ahora. Como pueden ver, Sakichi Toyoda ya puso en práctica los conocimientos que le enseñó su padre de pequeño. Si bien, como podemos observar, fabricó telares más baratos y que trabajaban mejor, no se quedó conforme con ello. Recuerden que la innovación surge de la inconformidad. Una de las inconformidades que tenía Sakichi Toyoda era de que todavía veía a su abuela, a su mamá, sus amigos trabajar arduamente en estos telares, hilando, tejiendo. Entonces decidió mejorar eso. Dice, posteriormente empezó a desarrollar unos telares de madera movidos por transmisión mecánica. Como, se ya, como, se, como ya podrán imaginarse, en ese entonces no había un departamento de investigación y desarrollo. No había una manera de delegar gran parte del trabajo pesado, por así decirlo, sino que el inventor tenía que hacerlo todo él. Si quería mejorar un prototipo, si quería diseñar algo nuevo, tendría que utilizar sus manos y ir avanzando conforme a la marcha. Una vez que ya tuvo sus telares, su prototipo, su telar ya desarrollado, quedaba la incógnita de hacerlo funcionar, de la energía. En ese entonces no había motores de combustión interna. Es por eso que en el futuro Sakichi Toyoda se interesaría mucho por las fuentes de energía, como podemos verlos en los motores de combustión interna de los automóviles. En ese entonces solamente existían motores de carbón, impulsados por carbón, por carbón. No se les llama por carbón, motores. Bueno, sigamos. Así que decidió comprar uno, decidió adquirir uno de uso. Con ese motor fue diseñando prototipos a base de prueba y error, metiendo sus manos cuando era necesario, siempre. Desde aquí ya podemos observar cómo esto en el futuro se derivaría a lo que es el Genchi Genbutsu, el cual se estará exponiendo más adelante, que es parte de los principios. Dice, fundó Toyota Automatic Law Works, firma madre del grupo Toyota. Aquí siguió mejorando muchos de sus prototipos. Fíjense cómo comenzó desde, desde estos telares más baratos, que trabajaban mejor, algunos movidos por transmisión mecánica, y siguió haciéndolo cada vez más justificado. Esto le hizo hacerse famoso en su país, y uno de los diseños más interesantes fue uno en el cual era un prototipo. Ese prototipo se detenía cuando un hilo se rompiera. ¿Qué quiere decir? Como que detectaba la calidad, ¿no? Más tarde se conocería como lo que es el Jidoka. Seguimos.
Durante su vida, Sakichi Toyoda fue un gran ingeniero, incluso llamado en Japón el rey de los inventores. A pesar de que la aportación más visible, por así llamarlo, de Sakichi Toyoda haya sido el Jidoka, no sería la más importante. De hecho, su aportación más importante fue la filosofía y su manera de entender lo que es el trabajo mediante la mejora continua. ¿Por qué mejora continua? Como podemos observar, desde aquí hasta acá no estuvo satisfecho con lo que hacía. Fue mejorándolo. Dice, el modelo Toyota fue influenciado por la lectura de un libro llamado Autoayuda de Samuel Smile. Mi inglés no creo que sea el mejor. Este libro influenció demasiado a Sakichi Toyoda a tal punto de que se encuentra una copia expuesta en el museo en su pueblo natal o ciudad natal, no sé cómo era. Este libro explica mediante biografías de inventores que mediante sus invenciones cambiaron el mundo. Por ejemplo, una de ellas es de James Watt. En este, Samuel Smile explica de que él no tenía lo que era un talento natural, sino que todo lo que realizó fue fruto de su trabajo, de su perseverancia y de su disciplina. Dice, 1929, Sakichi Toyoda envió a Kichiro a Inglaterra a negociar la venta de los derechos de la patente a Palt Brothers. Palt Brothers fue la primera empresa, la primera en diseñar lo que son los telares. Sakichi Toyoda encargó a su hijo la construcción de un negocio de automoción. Si bien se podría pensar de que esta decisión por parte de Sakichi de encargarle a su hijo la construcción de un negocio de automoción haya sido para incrementar la fortuna familiar, de haber sido este el propósito, bastaría con haber heredado los telares familiares. Sakichi Toyoda tenía un talento, tenía una visión acerca de un mundo cambiante. Sabía que el mundo estaba cambiando, sabía que lo que sirve ahora no iba a servir después. Él intuía, pensaba, creía, agréguenle más sinónimos, que la tecnología de los telares manuales sería una cosa del pasado. El futuro estaba en el automóvil, en los automóviles. Que sigue. Posteriormente, el padre de Kichiro le envió a la prestigiosa Universidad Imperial de Tokio a estudiar ingeniería mecánica. Aquí Kichiro desarrolló lo que fueron muchos de sus conocimientos en cuanto a mecanizado y fundición de materiales metálicos. Además se especializó en la tecnología de motor. Kichiro Toyoda, a pesar de que tuvo una formación como ingeniero, una prestigiosa universidad de Japón, él siguió todavía muchos de sus pasos que llevó a cabo su padre, el cual era en ir aprendiendo, metiendo las manos, todo mediante la práctica. Bueno, aparte de ello, dice Kichiro Toyoda, aparte, fundó la Toyota Automobile Company bajo la filosofía y la orientación de su padre, pero añadió sus propias innovaciones. Una de las innovaciones, o de las más conocidas de Kichiro Toyoda, no de Sakichi, el padre, fue lo que es el Jidoka. Y por parte de Kichiro es el Just in Time. ¿Cómo, por así decirlo, se le ocurrió el Just in Time? Esto surgió debido a uno de los viajes hacia América, en el cual, aparte de observar lo que son las fábricas
de Ford puso mucha atención en los supermercados americanos, donde reponían el material de los estantes cuando el cliente los ocupaba. También de ahí se desarrolló lo que actualmente conocemos como el Kanban. Toyota Motor Corporation pasó apuros durante los años 30, cuando principalmente fabricaba camiones sencillos. En ese momento le fue muy mal a Toyota, no solo en ventas, sino por ejemplo, en cuanto a calidad. La calidad de sus vehículos era baja y por su parte la tecnología que utilizaban era primitiva. Durante esos años, los directivos decidieron observar lo que fueron las fábricas de Ford y de General Motors, estudiar las líneas de montaje y además se dieron a la tarea de leer lo que es el libro de Ford, Ayer y Hoy. Ese es el nombre del libro. Durante estos viajes y más aparte de lo que venían trabajando, se dieron cuenta de que la manera en la que trabajaba Ford no iba a funcionar si la llevaban a cabo en Japón. Los directivos sabían que si Toyota quería sobrevivir a largo plazo, tendría que adaptar esa producción en masa al mercado japonés. Ya sabían lo que tenían que hacer, la pregunta era cómo llevaban a cabo todo esto. Mientras se fundaba la compañía, tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial, 1945. Bueno, ya conocemos lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en la cual salieron perdiendo Japón por la... Bueno, ya conocen parte de la historia. En lo que fue a Kichiro Toyoda, le preocupaba mucho que tuviese que cerrar la fábrica debido a la posguerra. Además de que, como pueden imaginarse, la situación económica no iba tan bien en el país. De hecho, los americanos, si quisieran, pudieron haber parado la producción de Toyota, pero no lo hicieron. Se dieron cuenta de que si querían restaurar Japón, pues iban a necesitar camionetas, iban a necesitar automóviles. Así que por el contrario, incluso los ayudaron. Eh, la que sigue. Bueno, de ahí surgieron bastantes complicaciones a Toyota. Después de esa Segunda Guerra Mundial, hubo problemas en cuanto a lo económico, como ya lo mencionaba. Toyota debía mucho dinero, más de lo que era su capital. Entonces, no podían darse el lujo de caerse a la bancarrota, querían evitar eso. Decidieron voluntariamente reducir el salario de los directivos y del personal lo redujeron en un 10%. No querían despedir personas, ya que esto iba muy en contra de la filosofía de Kichiro. Pero ¿qué pasa? Ni con todas estas medidas, ni con todo lo que redujeron en cuanto a salario, era suficiente. Así que se vieron a la necesidad de pedir a los trabajadores, no despedir, de pedirles que 1.600 trabajadores renunciaran. Y no sé, pónganse en contexto cómo estaba Japón, ¿no? Después de una Segunda Guerra Mundial, que una guerra siempre requiere recursos económicos de todo tipo. Deja a cualquier país, no importa si es vencedor o ganador, lo deja en situaciones económicas poco favorables. Entonces los trabajadores no muy fácilmente iban a renunciar el único trabajo que tenían. De hecho, no solamente a Toyota le estaba yendo mal, sino muchas empresas estaban cerrando continuamente. Esto provocó en las personas una reacción poco favorable, pero ya muy esperada por Toyota, que fueron huelgas y manifestaciones de trabajadores. ¿Qué pasó? Regularmente fueron muy comunes anécdotas dentro del país donde las empresas, ¿cómo mencionarlo?
no aceptaban la responsabilidad. Siempre era culpar a un tercero. Y aquí Kichiro Toyoda hizo algo. A mí me llamó mucho la atención esto que hizo Kichiro Toyoda, que fue aceptar la culpa. Lejos de que entraran en guerra, que sucediera todo esto en el país, no era su culpa. Pero él aceptó y dimitió como presidente. Eso sucedió creo que en 1948, si no mal recuerdo, porque él murió en el 52. Eh, Esto calmó un poco la euforia de los trabajadores y al parecer, no sé, generó paz entre esta situación que estaba sucediendo y miles de trabajadores renunciaron eh, voluntariamente. Alcanzada América, Kichiro Toyoda dijo, alcanzada América en 3 años. De lo contrario, la industria japonesa del automóvil no sobrevivirá. Bueno, una frase ya un poco conocida de Kichiro Toyoda, pareciera ambiciosa, pero creo que es necesaria, como él mismo lo dijo. Afortunadamente para Taichi Ono, alcanzar América no significa competir en las mismas condiciones que Ford. Como ya lo hemos visto, o ya lo he mencionado, el sistema de producción en masa no sirve para, en este caso, el mercado de Japón. Y mucho menos como se encontraba ahorita, el Toyota no podría llevar a cabo un sistema de producción de esa manera. ¿Qué es lo que hizo Taichi Ono? Llevó a cabo un benchmarking. Él junto con los directivos de Toyota, incluyendo a Kichiro, realizaron un viaje de estudios, como tal se le conoce, de 12 semanas a América, a las plantas de Henry Ford. Ellos pensaron que se iban a quedar impresionados, pero bueno, sí, se quedaron impresionados, ¿no? Dieron cuenta de que ese sistema de producción no había cambiado mucho en los últimos 20 años, desde los 30. De hecho, para su sorpresa, encontraron em, anomalías. Sí, encontraron anomalías en sus fábricas. Se dieron cuenta de que había muchas máquinas produciendo muchos productos, muchas piezas. Esas piezas eran llevadas a un almacén y en ese almacén eran posteriormente movidos hacia un departamento. Vieron máquinas trabajando siempre, vieron personas trabajando constantemente, lo cual se traduce en sobreproducción. Había muchos despilfarros, como pueden observar. Em, Ellos, lejos de aprender qué hacer, les sirvió como qué no hacer en la empresa, ¿no? De la automoción. Es interesante cómo en el libro de Henry Ford, el ayer y hoy, él habla mucho sobre, o él habla en una parte sobre el flujo de materia prima en todo el proceso, ¿no? Y en sus fábricas no se lleva a cabo eso, no lo ponen en práctica. De esta manera, Taichi Ono decide retomar lo que Henry Ford decía, ¿no? Así que diseñó o se pasó tiempo diseñando un flujo pieza a pieza. Además de eso, una flexibilidad que le permitiría adaptarse a la demanda del cliente. Eiji Toyoda, otro de los líderes de la familia que dirigió a la compañía, fue Eiji Toyoda. También estudió ingeniería mecánica tras ingresar en la Universidad Imperial. Así como su padre le encargó a Kichiro un proyecto, Kichiro hizo lo mismo con Toyoda, con Eiji Toyoda. Él encargó llevar a cabo un laboratorio de investigación en un aparcamiento. Por aparcamiento se refería a un pequeño taller, a un taller principalmente. Una vez que Eiji Toyoda comenzó a trabajar en ese laboratorio,
pues inició realizando una limpieza, llevando a cabo actividades que le permitieran poner el lugar en condiciones para elaborar, para trabajar, instalando tableros, por ejemplo. Al cabo de un año, Hijito Yoda ya tenía un grupo de trabajo de 10 personas. Entre las actividades que realizan eran investigar herramientas y maquinaria que desconocían, además de revisar automóviles que tenían algún defecto, alguna anomalía, alguna falla. Porque aparte de eso, ese laboratorio funcionaba como un garage de servicios de los automóviles de Toyota. Eiji Toyoda, al igual que su primo Eiji, aprendió que la única manera de hacer las cosas es hacerlas por uno mismo y ensuciarse las manos. Em, Era impensable para Kichiro Sakichi eh, heredar la dirección de una empresa como Toyota a una persona que no haya pasado lo mismo que ellos o que no conociera el principio, el valor, todo esto que aprendieron a base de ensuciarse las manos, como se dice. Al final, Eiji Toyoda se convirtió en el director y luego en el presidente de Toyota Motors Manufacturing. Él aquí dirigió a la compañía durante tiempo, un periodo bastante grande, y fue vital en el crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Crisis del petróleo, 1973. Antes de la crisis del petróleo, el ciclo económico normal o el mejor ciclo económico que había ocurrido era de 2 a 3 años de crecimiento. Después venían 6 meses de recesión. Llega un momento en que este ciclo se invierte y ahora la tasa de crecimiento fue al revés, sino de 6 meses, y la de recesión duró años. Una vez llegada la crisis del petróleo, pasó reacciones económicas en lo que es el gobierno, en la sociedad, y las economías comenzaron a bajar, ¿no? Pues el petróleo, algo muy necesario, muy útil. A pesar de todo eso, lo que es la empresa Toyota, sí es cierto que se redujeron en gran parte de lo que fueron las acciones, los beneficios. Ellos seguían trabajando, seguían teniendo ingresos. Ahí fue cuando el mundo empezó a poner los ojos en Toyota, qué está haciendo, porque está obteniendo resultados en un momento de recesión. Y esta es parte de la historia, de lo que nos permite conocer acerca de Toyota y la creación de muchos de sus principios.